Bueno, jóvenes, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión de clase número 9 de la unidad didáctica de técnica de producción 2. El tema que vamos a tocar hoy día es un tema bastante importante y de bastante aplicación ahora en las empresas, en las industrias, ¿no? Por ser una exigencia de acuerdo a la normatividad legal vigente por el Ministerio de Trabajo, ¿no? Es con respecto a la identificación de peligros, evaluación de riesgos y su control, ¿no? Más conocido como el IPRC, ¿no? Para hacer una introducción a este tema que vamos a tratar hoy día, habríamos que reflexionar sobre estas preguntas, ¿no? ¿Cuál es el costo de una vida humana? ¿Cuál es el costo de la pérdida de una extremidad? ¿Cuál es el costo de una discapacidad permanente? También podríamos preguntarnos cuál es el costo para la persona herida o el dolor de su familia. Una vez que se comete un error, no podemos hacer nada para cambiar lo ocurrido, ¿no? Siempre en un centro laboral o en la misma vida diaria, estamos expuestos a una serie de peligros, ¿no? Como cruzar la pista, conducir un vehículo, viajar en avión, hacer deportes, realizar trabajos de sostenimiento, subir por una escalera, desinstalar una línea eléctrica, ingresar a un espacio confinado, o trabajadores que laboran en minas subterráneas, ¿no? O en cualquier tipo de industrias donde va a haber equipos, máquinas, ¿no? Y una fuerza laboral considerable, ¿no? Por ejemplo, acá vemos en este gráfico, ¿no? El pie fatídico, ¿no? Ducto subterráneo sin vida de los infortunados trabajadores, ¿no? Estos trabajadores que por haber un ducto abierto, ¿no? Y no se dan cuenta, pueden caer a ese espacio vacío, ¿no? Donde pueden sufrir o perder la vida. Lo mismo, acá tenemos varios gráficos donde vemos una serie de accidentes, ¿no? Con pérdida de vidas humanas, ¿no? O también de situaciones peligrosas que a veces están expuestos los trabajadores por falta de mantenimiento, por falta de previsión, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un trabajador que está al pie de un molino, ¿no? Donde ha sido asesinado la mitad de su cuerpo. Entonces, todos estos tipos de peligros pueden ser previstos, ¿no? Entonces, lo que tratamos de aprender hoy día está orientado a identificar los peligros, a evaluar y controlar los riesgos, a evaluar la frecuencia y la exposición a peligros y riesgos, ¿no? Y comprender los requisitos legales relacionados con el IPRC, ¿no? Dar recomendaciones para mejorar el control de los riesgos, ¿no? A que están expuestos los trabajadores en determinada actividad laboral, ¿no? Hay una regla de oro que es rentable generalmente en el manejo rentable de los riesgos, ¿no? Que es primero se identifican los peligros, luego se evalúan, se minimizan y se controlan los riesgos. Porque generalmente las pérdidas, principalmente si son humanas, son irrecuperables. Generalmente en el transcurso de la historia ha habido una serie de desastres mundiales, ¿no? Como por ejemplo la tragedia del humo, ¿no? Que es el mayor accidente mundial en una mina metalífera de Sewell, Rancagua, Chile, ¿no? El 19 de junio de 1945, donde
355 trabajadores fallecieron por asfixia. Un incendio se había desatado al interior de la bodega de materiales, ¿no? Y las llamas se propagaron a unos tambores de petróleo y estallaron con facilidad. Entonces, dentro de los desastres peruanos, también podemos distinguir, ya que nuestro país es un país minero y en proceso de industrialización, ¿no? Tenemos en la década de 50, la mina Goillarisquisga, murieron más de 100 trabajadores debido a una explosión de polvo de carbón. En 1971 también, la mina Chungar, murieron más de 300 personas a raíz de un deslizamiento de un cerro sobre una laguna que arrastró el pueblo e invadió la mina, ¿no? Así tenemos que en 1988 la mina de Animón colapsó la laguna Naticocha e inundó las minas de Animón y Guamno. Murieron 6 trabajadores de Animón y paralizando las operaciones por 2 años. En el año 2000, la mina Yanacocha, por ejemplo, se produjo un derrame de mercurio que afectó al pueblo de Choropampa y gran parte de sus habitantes, ¿no? Entonces, una forma de prever estos, ¿no? O evaluar estos peligros es lo que se conoce como el IPERC, ¿no? ¿Qué es el IPERC? ¿No? El IPERC es la identificación de peligros, evaluar y controlar los riesgos, ¿no? Y más comúnmente conocido como IPERC, ¿no? Generalmente esta es una metodología sistemática y ordenada para mitigar y evitar los riesgos. Es una de las más usadas en la industria, particularmente en la minería, ¿no? Y actualmente, por normas internacionales y por la ley del trabajo, del Ministerio de Trabajo, ¿no? Se ha universalizado en todo centro laboral, ¿no? Entonces, acá tenemos el esquema de un proceso de IPERC, que generalmente consiste en paso número 1, identificación de los peligros, que consiste en hacer un análisis de las probabilidades y frecuencias, y en el análisis de las consecuencias y con severidad, ¿no? Asimismo tenemos la evaluación de riesgos, paso número 2, evaluación y medidas de control, paso número 4, reducción del riesgo, y paso número 5, evaluación de riesgos residuales, ¿no? Esto nos va a llevar generalmente a la mejora continua, ¿no? De los procesos de trabajo. En el IPC primero se identifican los peligros, luego se evalúan, se minimizan y se elaboran controles con la finalidad de aminorar los riesgos, ¿no? Es importante siempre tener presente la siguiente terminología, ¿no? Para poder entender, para poder empezar a trabajar el IPC, ¿no? Tener presente qué es un peligro, ¿no? Cuando hablamos de peligro, o cuando hablamos de peligro, nos referimos a toda fuente, situación o acto con potencial para causar daño humano, deterioro de la salud, daños físicos o una combinación de estos, ¿no? A esto se conoce como peligro, ¿no? Toda fuente, situación o acto con potencial para causar daño humano, ¿no? El otro término es el de riesgo, ¿no? ¿Qué es el riesgo? El riesgo es la combinación de probabilidad y severidad reflejados en la posibilidad de que un peligro cause pérdida o daño a las personas, equipos, procesos o ambientes de trabajo, ¿no? Entonces, volvemos a repetir, el riesgo es la combinación de la probabilidad y de la severidad reflejados en la posibilidad de que un peligro cause pérdidas o daños a las personas, equipos, procesos o ambientes de trabajo, ¿no? ¿No? ¿Qué tenemos que controlar? Debemos controlar a las personas, a los equipos, a los procesos y al medio ambiente, ¿no? Estas son importantes tener presente estas terminologías, ¿no?
qué es un peligro, qué es un riesgo y en qué consiste en controlar esto, ¿no? O por qué debemos controlar esto, ¿no? Para evitar pérdidas en las personas, en los equipos, en los procesos de producción o también cuidar el medio ambiente. Por ejemplo, acá tenemos un gráfico, ¿no? Y vemos un peligro, ¿no? Tenemos una grieta, ¿no? Que puede significar de que si la roca se suelta y este es muy grande, ¿no? Puede causar un accidente al operario, al trabajador que está laborando en ese ambiente, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer acá es que debe avisar al supervisor, ¿no? Para tomar o evaluar este peligro y evitar los riesgos, ¿no? Entonces, en eso consiste prácticamente elaborar un IPRC, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un planchón de roca, ¿no? A un nivel de 1950, tenemos un ayudante, otro ayudante, tenemos el socavón, ¿no? Tenemos el ayudante perforista, ¿no? Y acá hay un planchón de roca que se ha desprendido y causa un accidente o un incidente en, en este ayudante perforista y se accidenta, ¿no? Entonces, todo esto es el riesgo, ¿no? El riesgo. Acá tenemos otra gráfica, ¿no? Donde, acá es un socavón también, donde se está habiendo desprendimiento de roca, ¿no? Y están viendo por dónde poder escapar de este peligro, ¿no? Entonces, podemos decir, ¿qué tipo de peligros y qué tipo de riesgos, ¿no? Dentro de los peligros podemos tener los tres tipos, ¿no? Peligros visibles, peligros ocultos y peligros en desarrollo, ¿no? Y dentro de los riesgos podemos identificar riesgos alto riesgo, mediano riesgo y bajo riesgo, ¿no? Dentro de los tipos de peligros, uno, tenemos los peligros visibles, ¿no? Que son aquellos que se ven, se huelen, se escuchan, se olfatean o pueden ser probados por el equipo de inspección, ¿no? Por ejemplo, un banco colgado, una chimenea sin parrilla, un cable eléctrico pelado, una comida descompuesta. Entonces, pueden ser, ¿no? Pueden ser visibles al equipo de inspección, ¿no? Peligros ocultos, cuando hablamos de peligros ocultos, nos referimos a aquellos que no se ven y que no se sienten. Entonces, requieren de que estos sean chequeados, ¿no? Entonces, para eso se hace uso de una lista de inspección. Por ejemplo, el monóxido de carbono, hacemos la medición mediante un instrumento que mide el porcentaje de monóxido de carbono que no afecte a la salud de los trabajadores, ¿no? Los peligros del desarrollo se refieren a aquellos que empeoran con el pasar del tiempo. Pueden no ser detectados, por ejemplo, daños estructurales en un edificio, derrumbes, etcétera, ¿no? No son visibles a veces y se produce, por ejemplo, el derrumbe de un edificio, ¿no? Por fallas estructurales, ¿no? O de un socavón de mina, a veces hay desprendimiento de rocas, ¿no? No son visibles, pero se producen de un momento, ¿no? Acá vemos otro tipo de peligro. Por ejemplo, tenemos acá los ambientes de trabajo en completo desorden y suciedad. Tenemos elementos químicos que están colocados sobre este banco, ¿no? Y que pueden causar daños, ¿no?
Acá tenemos un tipo de peligro. Acá tenemos una camioneta en una altura, ¿no? Está donde hay está estacionada en una zona donde puede haber deslizamientos, ¿no? O puede haber desniveles que pueden ocasionar un, un accidente, ¿no? O un incidente. ¿Cómo se identifican los peligros? Para identificar los peligros, generalmente el equipo de inspección, vamos a la fuente. Esta fuente puede estar relacionada a distintos tipos de energía sin control, como mecánica, cinética, potencial, eléctrica, neumática, eólica, etcétera. Por ejemplo, una roca suelta, una energía potencial almacenada en función a la altura, un cable pelado, ¿no? Que es, ¿no? Ahí hay energía eléctrica, ¿no? Detectamos, entonces identificamos la fuente. Segundo punto, ¿no? Identificamos la situación relacionando a las circunstancias en que se encuentran los objetos, por ejemplo, un piso inclinado, un piso resbaloso, ¿no? Son situaciones, ¿no? Circunstanciales, ¿no? En que se encuentran los objetos o las personas. Por ejemplo, si en el piso de un taller hay aceite derramado, puede pasar un trabajador que se resbala y esto puede ocasionar un accidente, ¿no? Otra manera de cómo identificar los peligros es el acto, ¿no? El acto se refiere a acciones rutinarias o no rutinarias que un trabajo realiza y que implica generalmente cierto nivel de riesgo y peligrosidad. Por ejemplo, el trabajador que dobla la guardia, el trabajador en estado de ebriedad, ¿no? Que puede generalmente generar acciones, ¿no? Rutinarias o no rutinarias del trabajador y que implica un alto nivel de riesgo, ¿no? Porque puede ocasionarse este, un accidente, una caída, puede ocasionarse que el trabajador se quede dormido, ¿no? Por cansancio, porque está haciendo doble guardia, ¿no? Y puede estar propenso a incidentes o accidentes, ¿no? ¿Cómo se identifican los peligros? Cuando realice un trabajo, pregúntese, ¿qué es exactamente lo que tengo que hacer? ¿Con qué materiales voy a trabajar? ¿Qué equipos y herramientas voy a usar? ¿Cuándo realizaré el trabajo? ¿Y cómo afecta la actividad a realizar en las personas, equipos, materiales o el ambiente, ¿no? Entonces, esta es una forma de cómo poder identificar los peligros, ¿no? Dentro de los agentes físicos, por ejemplo, tenemos radiación ionizante, tenemos ruido, iluminación, estrés térmico, vibración, ¿no? Estos son agentes físicos, ¿no? Agentes químicos tenemos sustancias tóxicas, corrosivas, polvos y aerosoles, gases de incendio, ¿no? Son agentes químicos, ¿no? Agentes biológicos se refiere, por ejemplo, que puede haber el virus, un virus, actualmente lo que está en boga es lo del VIH, del VIH, ¿no? El COVID, ¿no? Entonces, tenemos organismos microbiológicos, hongos y parásitos y bacterias, ¿no? Estos son agentes biológicos, ¿no? Que generalmente son fuente de riesgos, ¿no? Riesgos biológicos. Tenemos agentes disergonómicos, que generalmente están relacionados con la manipulación manual de cargas, ¿no? Aquí tenemos que ver cuánto es el límite recomendado para que una persona pueda, ¿no? Levantar un peso, el posicionamiento y la postura en los puestos de trabajo, equipos y herramientas en los puestos de trabajo, las condiciones ambientales de trabajo y la manipulación repetitiva, ¿no? Estos agentes ergonómicos están contemplados en la resolución ministerial número 375-2008 de trabajo, ¿no? Del Ministerio de Trabajo, ¿no? Tenemos también agentes psicosociales, como son
patrones de cambio, organización del trabajo, la intimidación, las amenazas, el miedo, el acoso sexual, el bullying, ¿no? ¿No? Que se convierten también en agentes psicosociales que también pueden ser un determinado o causar un determinado riesgo, ¿no? Entonces, hay que generalmente también estar familiarizado con la siguiente terminología. Cuando hablamos de fuentes de energía, ¿no? Nos referimos a todas las energías peligrosas con las que podemos encontrarnos en un lugar de trabajo, ¿no? Blancos, generalmente, la gente, equipos, procesos, medio ambiente, en otras palabras, todo aquello que puede ser afectado, ¿no? Cuando hablamos de blancos. Controles se refiere a las medidas usadas para eliminar, controlar los riesgos, ¿no? Y cuando nos referimos a consecuencias, se refiere al resultado que se produce al existir el contacto entre la fuente de energía negativa, ¿no? Lo que también debemos tener en cuenta es lo que es correspondiente al término de riesgos. Los riesgos pueden ser puros y riesgos especulativos, ¿no? Los riesgos puros son aquellos que solo ofrecen ¿no? Las alternativas de pérdida, ¿no? Y los riesgos especulativos se refieren a los riesgos que son propios de cualquier negocio, son normalmente abordados en una forma sistemática, ¿no? Por las empresas, como cuando se emprende una campaña publicitaria, cuando se adopta una nueva tecnología o cuando se decide lanzar un nuevo producto al mercado, ¿no? A eso se refieren los riesgos especulativos, ¿no? En los riesgos puros, ¿no? Por su parte, son los que caen dentro del ámbito de la productividad, la calidad, la seguridad y el medio ambiente. Son los que si no se administran adecuadamente pueden generar enfermedades profesionales o accidentales de diferentes tipos y que generalmente entrañan daños en las personas, en los equipos, en las maquinarias e instalaciones. Se generan paralizaciones, interrupciones y demoras en los procesos de trabajo, ¿no? En general, producen importantes efectos físicos, psicológicos, económicos, legales, funcionales y ambientales, entre otros. En muchas ocasiones ponen en peligro la continuidad de las operaciones o en otros casos limitan los márgenes de ganancia, ¿no? Esto es lo que se refiere o lo que corresponde a lo que son los riesgos, a los riesgos puros, ¿no? Tres reglas básicas que debemos tener en cuenta. No arriesgue más de lo que puede aceptar perder. Es decir, no hay que ponerse a riesgos cuyas pérdidas potenciales sean de una magnitud tal que no podamos estar dispuestos a aceptar o simplemente no podemos soportar. No arriesgue mucho por poco, lo que significa que no debemos correr ciertos riesgos cuyas pérdidas potenciales sean significativas. Cuando con una pequeña o razonable inversión de dinero, de tiempo y de esfuerzo o de comodidad, podemos eliminar, minimizar o transferir este riesgo. Y ahí siempre hay que también tener en cuenta esta tercera regla que es considere las probabilidades. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de correr un riesgo determinado, considere cuáles son las probabilidades que están a su favor para ganar si se trata de un riesgo especulativo o para no perder si se trata de un riesgo puro y cuáles son las probabilidades que están en su contra para perder, ¿no? Mediante un análisis de costo-beneficio. ¿Qué hacer con los riesgos? Hay dos pasos previstos a la toma de decisiones respecto al tratamiento de los riesgos que no deben o que no deberíamos olvidarnos jamás. Primero, identificar todas las exposiciones o pérdidas, esto es, conocer y tomar conciencia de la existencia de riesgos y hacer posible de todos y cada uno de ellos, ¿no? No se puede prestar atención a un riesgo que se ignora, ¿no? Segundo,
evaluar cada uno de los riesgos, lo que significa medir la magnitud del riesgo, teniendo en cuenta siempre las consecuencias económicas, sociales, de imagen, etcétera, ¿no? Las probabilidades, habida, habida consideración de la exposición al suceso del peligro, ¿no? Cuando hacemos la aceptación del riesgo, tenemos en consideración, mediante este gráfico, el nivel del riesgo. El nivel del riesgo puede ser alto, medio y moderado, ¿no? Hacemos una descripción, ¿no? Por ejemplo, un riesgo intolerable requiere controles inmediatos. Si no se puede controlar el riesgo, debe paralizarse los trabajos operacionales, ¿no? De las labores que se realizan, ¿no? A esto es lo que se refiere un nivel de riesgo alto, ¿no? El plazo de corrección es de 0 a 24 horas. Cuando el nivel de riesgo es medio, quiere decir que hay que iniciar las medidas para eliminar y reducir el riesgo, evaluar si la acción se puede ejecutar de manera inmediata y el plazo de corrección es de 0 a 72 horas, ¿no? Y un nivel de riesgo bajo, este riesgo puede ser tolerable, ¿no? Y el plazo de corrección de este riesgo bajo es de un mes, ¿no? En el siguiente gráfico, por ejemplo, tenemos acá la llanta de un, ¿no? De un cargador, ¿no? De una maquinaria pesada. Y nos preguntan cuál es el peligro, cuál es el riesgo y cuál es la evaluación del IPC, ¿no? Alto, medio o bajo, ¿no? Lo mismo en esta situación también, ¿no? ¿Cuál es el peligro? ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuál es la, ¿no? Es la evaluación del IPC, alto, medio o bajo, ¿no? Si observamos esta gráfica primera, ¿cuál es el peligro? El peligro es que hay una llanta de dimensiones considerables que puede vencer su centro de gravedad y esta puede radiarse, ¿no? Y como vemos, hay un trabajador ahí y puede ocasionarle un, ¿no? Un riesgo, ¿no? ¿No? El riesgo es que la llanta se balancee y golpee al trabajador, ¿no? ¿Cuál es la evaluación del IPC? Este riesgo es alto, medio o bajo, ¿no? Según la situación en la que observamos, por ejemplo, podemos decir que es alto, medio o bajo. Bajo no es, podría ser un medio, ¿no? ¿Por qué? Porque si hay una falta de mantenimiento en la maquinaria, esto puede ocasionar que haya una pérdida, ¿no? Y esta llanta se balancee y cause el accidente, ¿no? Mire, semejante llanta que caiga en el trabajador le puede ocasionar hasta la muerte, ¿no? Entonces, ahí sí sería un riesgo bastante alto, ¿no? Es por eso que siempre es importante, una vez que se identifica el peligro, evaluar el riesgo y generar los controles respectivos, ¿no? Acá es un motor, una compresora puede ser, o una ¿no? Un elemento que genera transmisión de movimiento a un determinado equipo, ¿no? Y, y si vemos cuál es el peligro, ¿no? Que puede ocasionar acá. Acá hay una, un área hueca, ¿no? Donde la protección es demasiado baja y puede causar un accidente en el trabajador si es que va a hacer una determinada visualización o inspección de esto, ¿no? Entonces, puede ocasionar
es una situación peligrosa, ¿no? Puede ocasionar riesgo, y puede ocasionar el riesgo si es que el trabajador no ha sido completamente capacitado, entrenado, ¿no? Si no se le ha visualizado este tipo de peligro que puede ocurrir, ¿no? En esta situación de trabajo, ¿no? ¿Cuál es la evaluación? Acá puede ser un riesgo medio, ¿no? Un riesgo medio, porque generalmente acá tiene las cubiertas, ¿no? El sistema eléctrico está cubierto. El problema acá sería el sitio, ¿no? O la cavidad hueca donde se puede ocasionar determinado, determinado incidente, ¿no? Acá tenemos también otra situación peligrosa. ¿Cuál es el peligro? ¿No? El trabajador está en la parte de salida de un conducto donde ahí va a salir un material y si no se evalúa ese peligro, ¿no? Puede ocasionar un incidente, ¿no? O un accidente. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es que el trabajador sufra golpe, ¿no? Un accidente. Y la evaluación del IPC, el nivel puede ser medio, nivel medio, ¿no? Finalmente, a veces porque no se ponen las cubiertas respectivas, ¿no? O los sistemas de protección, ¿no? Para prevenir estos riesgos, ¿no? ¿Qué tipos de IPC podríamos definir, ¿no? Según la pirámide del IPC, hay IPC de base formal, que está en la punta, el IPC específico, que está en la parte media, y el IPC continuo, que está en la base, ¿no? IPC de línea base, generalmente consiste en determinar si todos los peligros están identificados. El ámbito de IPC es determinar las áreas críticas, identificar dónde están los riesgos críticos, identificar las necesidades de entrenamiento, identificar a especialistas y expertos en IPC, establecer las prioridades para tomar las medidas, ¿no? De control respectivo y determinar el perfil de riesgo de la empresa, ¿no? Entonces, para eso, ¿no? Se hace uso de unas tablitas, ¿no? O de unos formatos donde se hace la identificación y evaluación de los riesgos y qué medidas de control podemos determinar en esta línea base, ¿no? Generalmente tenemos el logo de la empresa, ¿no? Quienes integran el equipo de evaluación, ¿no? La jerarquía dentro del equipo de evaluación, ¿no? Evaluación del riesgo, ¿no? Y el tipo de control que debería utilizarse, ¿no? Cuando hablamos de IPC específico, tenemos generalmente que se refiere a los cambios de estándares, ¿no? Y, y de los PETs, ¿no? El peligro específico de riesgos con respecto a la ventilación, estabilidad de pilares, sistemas de sostenimiento, ¿no? En este caso, estamos enfocando en la parte de lo que es minería o de lo que es construcción, ¿no? Entonces, acá tenemos que ver todo lo que es referente a los cambios de estándares y PETs, ¿no? Cambios de sistema de trabajos, u operaciones, cambio de herramientas, equipos y maquinarias, introducción de químicos nuevos y fuentes de energía, tareas inusuales o tareas a realizarse por primera vez,
reactivación de labores abandonadas, antiguas, trabajadores nuevos, ¿no? Y el PETAR, que son trabajos de alto riesgo, ¿no? ¿No? Son peligros específicos de trabajo de alto riesgo, ¿no? El IPC continuo generalmente se refiere a lo que es un proceso mental que se realiza dentro del trabajo y fuera del trabajo y es utilizado generalmente por los niveles y todos los días, ¿no? Por eso es continuo, ¿no? Porque se realiza todos los días, ¿no? Y generalmente están involucrados el personal y el equipo de inspección liderado por el supervisor, ¿no? El IPC continuo, personal y por equipos, todos los días y en cada momento, ¿no? ¿Cuándo? ¿Cuándo debemos efectuar diariamente? Debe ser parte de nuestra rutina, ¿no? Identifica problemas no cubiertos, debe ser parte de nuestra actividad fuera de trabajo, se puede aplicar en casa, en el camino, en el viaje, etcétera. Se utiliza generalmente un checklist, ¿no? Revisión y registro de equipos, inspecciones mensuales, mantenimiento preventivo, ¿no? El IPC continuo, generalmente acá tenemos un formato de IPC continuo, que es la matriz de evaluación de riesgos, ¿no? En esta matriz de evaluación de riesgos tenemos la severidad, ¿no? Del riesgo, los niveles, ¿no? Los plazos de corrección que lo hemos visto anteriormente y los datos de los trabajadores, ¿no? Acá tenemos el IPC continuo también, ¿no? Descripción del peligro. Por ejemplo, si es en una mina, podemos hacer la descripción del peligro de desprendimiento de rocas, derrame de aceite, trabajos en altura, manipulación de materiales peligrosos, ¿no? Operación de vehículos, ¿no? Ruidos, ventilaciones en las zonas de trabajo, cambio de llantas, ¿no? Y evaluamos el riesgo. El riesgo, por ejemplo, de un desprendimiento de roca puede hacer daño a personal o equipos, ¿no? Si es un derrame de aceite, daño a las personas, ¿no? Si es un trabajo en altura, caída de personas o de equipos, ¿no? Si es manipulación de materiales peligrosos, se refiere, ¿no? El riesgo es de daños a personas y ambientes de trabajo, ¿no? Operación de vehículos, daño a las personas o equipos, porque generalmente está relacionado con los accidentes, ¿no? Ruido, daño a las personas, por ejemplo, puede ser, ¿no? Que ocasiona sordera, ¿no? Ventilación en la zona de trabajo, ¿no? Pues este riesgo es de daño a las personas o equipos y el cambio de llantas también puede ser un daño a las personas y equipos, ¿no? Pues ese es el riesgo y esta es la descripción del peligro, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos en esta columna la descripción del peligro, la descripción del peligro, ¿no? La descripción del peligro. En la segunda columna tenemos el riesgo, el tipo de riesgo, ¿no? Hacemos la evaluación del hiper, si es alto, medio o bajo, medidas de control que debemos implementar para mitigar ese riesgo, y la evaluación del riesgo residual, ¿no? Acá en esta fila tenemos las secuencias para controlar el peligro y reducir el riesgo, ¿no? Y tenemos los integrantes del equipo de inspección, ¿no? Eliminar los peligros es tarea antes de iniciar las operaciones diarias, ¿no? Es por eso que se conoce como hiperseco continuo. El proceso de evaluación de riesgos, también podemos hacer el análisis de riesgo y la evaluación del riesgo, ¿no?
El análisis del riesgo, antes de poder controlar los riesgos, se debe identificar los peligros. Una manera eficaz de hacerlo es mediante el monitoreo y el análisis a través de inspecciones o auditorías, ¿no? Y auditorías, ¿no? Pues acá tenemos que especificar los datos, el análisis de riesgo, las inspecciones realizadas, los catastros, los ensayos y la investigación de los accidentes que se han producido en determinado, ¿no? En determinada situación de peligro, ¿no? El riesgo, que generalmente es la frecuencia o la probabilidad por la severidad de la consecuencia, ¿no? La frecuencia es la cantidad de veces en que se presenta un evento específico por un periodo de tiempo dado en una tarea o actividad, ¿no? Y la severidad es la consecuencia del evento específico y que representa el costo del daño, pérdida o lesión. La evaluación de riesgos, por ejemplo, acá tenemos la severidad y las consecuencias, ¿no? Severidad, catastrófico, se refiere cuando hay una lesión personal, ¿no? Varias fatalidades, varias personas con lesiones permanentes, ¿no? El daño puede ser pérdidas por un monto superiores a $100.000. El daño del proceso, ¿no? Paralización del proceso por más de un mes o paralización definitiva de las labores, ¿no? La fatalidad o pérdida mayor es una fatalidad, es un estado cuando la lesión genera un estado vegetal. Las pérdidas pueden ser $10.000 a $100.000 y la paralización del proceso por más de una semana y menos de un mes, ¿no? Pérdidas permanentes, lesiones que incapacitan a la persona para su actividad normal, ¿no? De por vida, enfermedades, ocupaciones ¿no? Avanzadas, pérdidas por un monto entre $5.000 a $10.000, paralización del proceso por más de un día y menos de una semana, ¿no? Son pérdidas permanentes, pérdida temporal, lesiones que incapacitan a la persona temporalmente, lesiones, ¿no? Por mala posición ergonómica, pérdidas pueden ser de $1.000 a $5.000 y la paralización es de un día, ¿no? Y así, ¿no? Esas son las consecuencias de la severidad de la evaluación de los riesgos, ¿no? Todo esto está formulado, esto está contemplado generalmente en la normatividad legal vigente, ¿no? La evaluación de riesgo, la frecuencia de probabilidad, la probabilidad puede ser común, ¿no? Que sucede con demasiada frecuencia, ¿no? Y la frecuencia de exposición puede ser de muchas, 6 o más personas expuestas varias veces al día, ¿no? Ha sucedido sucede con frecuencia, moderado de 3 a 5 personas expuestas varias veces al día, ¿no? A eso se refiere cuando evaluamos la frecuencia del riesgo, ¿no? Entonces, acá tenemos una matriz de evaluación del riesgo, donde tenemos una tablita de la severidad, catastrófico, ¿no? Fatalidad, permanente, temporal y medio, ¿no? ¿No? Y tenemos unos valores que se le asignan, ¿no? Entonces, si la frecuencia es común, por ejemplo, ¿no? Si es catastrófico, se le da un valor 1. Si es fatalidad, valor 3. Si es permanente, un valor 6. Si es temporal, valor 10. Y si es menor, valor 15, ¿no? Pérdidas que suceden por acción del riesgo, ¿no? Es raro que suceda este riesgo, casi imposible de que suceda el riesgo. Entonces, a eso se le da determinada calificación, ¿no? En función a la severidad con que se presenta, ¿no? Y esto nos va a dar un tipo de riesgo, ¿no? En esta zona, por ejemplo, roja, que es de alta, ¿no? ¿No? Que es común, que ha sucedido y podría suceder, y es raro que suceda, ¿no? Catastrófico, tienen unos valores, ¿no? Que están en esta zona roja, y esto se refiere que es un riesgo alto. Un rasgo medio es esta zona de amarillo, y la zona de verde es la riesgo, de riesgo bajo, ¿no? Esta es la matriz
para hacer la evaluación del riesgo, ¿no? Lo mismo acá tenemos un nivel de riesgo alto, medio, bajo, descripción, riesgo intolerable, ¿no? Ya hemos visto de 0 a 24 horas, 0 a 23 horas y de un mes. Preparación de riesgo, por ejemplo, por desprendimiento de una roca. Estas tablitas han sido realizadas en centros mineros, ¿no? De ahí el peligro es las rocas, las rocas, ¿no? El riesgo es que estas rocas se desprendan, la frecuencia A, que se refiere a que es común, la severidad 1, ¿no? El riesgo tiene una valoración de 1 y esto nos indica que el nivel de riesgo es alto, ¿no? Es alto. Entonces, esta es la forma que se hace la evaluación de una situación de riesgo en determinada situación laboral, ¿no? Situación laboral de una empresa. Lo mismo tenemos acá por acción del sonido, por ejemplo, peligro del ruido, cuando hay perforación, riesgo y la hipoacusia, ¿no? Que es la pérdida de la audición, ¿no? Y hacemos la evaluación, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos las frecuencias B, ¿no? Quiere decir que esté en esta zona B, que ha sucedido, la frecuencia, ¿no? Severidad 3, ¿no? La severidad 3, ¿no? El riesgo es 9, ¿no? Y el nivel de riesgo es medio, ¿no? Generalmente esto se puede mitigar mediante el uso de, de- de equipos o implementos que debe usar el trabajador cuando hace este tipo de labor, ¿no? Como son los tapones en los oídos, ¿no? Para evitar estar expuesto a estos sonidos altos, ¿no? Entonces, generalmente todo riesgo se puede controlar y eso se conoce como la gestión del riesgo, ¿no? Donde se ha hecho una identificación del peligro, la estimación del riesgo, valoración del riesgo, el proceso seguro, ¿no? Y viene el control del riesgo, ¿no? Entonces, este control del riesgo, ¿no? Es de una jerarquía, ¿no? La raíz del peligro puede ser la fuente, el medio y el receptor, ¿no? La fuente, el medio y el receptor. Se elimina, se sustituye, hay controles de ingeniería, hay señalizaciones y advertencias de controles administrativos y también hay los equipos de protección personal más conocidos como los EPP, ¿no? ¿No? Entonces, esta efectividad de los controles, ¿no? Cuando se elimina, quiere decir que es bastante efectivo y menos efectivo cuando tenemos que todavía subsiste el peligro, ¿no? En un nivel medio, ¿no? Entonces, los controles de riesgo generalmente son eliminar el riesgo, modificar el diseño para eliminar el riesgo, cambios de procesos productivos que eviten la presencia de una sustancia peligrosa, por ejemplo, ¿no? La sustitución del peligro, sustituir el material por otro menos peligroso, reducir la energía del sistema, reducir la fuerza, tensión, presión, temperatura, ¿no? Aspirar polvo en lugar de barrer, ¿no? Los controles de ingeniería se refiere más que todo a lo que es mantener los peligros fuera de la zona de contacto del trabajador. Para eso se requiere instalar sistemas de ventilación, protección de máquinas, insonorizaciones, control y alimentación remoto, confinamiento de materiales tóxicos, ¿no? Y aislar al trabajador en una cabina de control, ¿no? Entonces, a eso se refiere cuando se hacen estos controles de ingeniería, ¿no? Control y alimentación remoto, ¿no? Por ejemplo, acá los SCUFRAMs a control remoto, ¿no? Se activa
a distancia por control remoto, estos SCUT trams, ¿no? También hay manipulación de tractores a control remoto, equipos de perforación de taladros largos a control remoto y los scalers a control remoto, ¿no? Todos estos son tipos de maquinaria que se utilizan en la minería y que pueden ser manipulados por control remoto, ¿no? Lo mismo, una manera también de hacer las señalizaciones, alertas y controles administrativos, ¿no? Estos sistemas de control, más que todo se refiere a señales de seguridad, sirenas de alarmas, procedimientos de seguridad de los PETs, ¿no? ¿No? Inspecciones de equipos, capacitación, controles de acceso, permisos de trabajo, etiquetado, horarios de trabajo, ¿no? Entonces, estos procedimientos de seguridad, o más conocidos como PETs, ¿no? Son procedimientos de trabajo que se hacen por equipo, por máquina, para eliminar estas situaciones peligrosas y riesgos, ¿no? Son para controlar generalmente los riesgos, ¿no? Usar equipos de protección personal adecuados para el tipo de actividad que se desarrolla en dichas áreas, ¿no? Anteojos de seguridad, protectores auditivos, arneses y eslingas de seguridad, protección respiratoria, guantes, ¿no? Todos son los famosos EPPs muy utilizados en la industria, ¿no? El control por ejemplo, si hacemos un control de riesgo por desprendimiento de roca, el peligro acá es las rocas, ¿no? Las rocas, que hay presencia de rocas. El riesgo es que estas se desprendan, ¿no? La frecuencia que ocurra, A, quiere decir que generalmente es como frecuencia, la seguridad es 1, ¿no? El riesgo es alto, alto, el peligro, ¿no? Y los controles de riesgo pueden ser ¿no? ¿Cómo controlaríamos este peligro? Mediante el uso de sostenimiento, ¿no? De hacer los apuntalar, ¿no? Para evitar estos desprendimientos de rocas, ¿no? O comenzar a soltar las rocas sueltas, que se conoce como desate de rocas, y colocar los famosos cuadros de madera para evitar estos desprendimientos de rocas y derrumbes, ¿no? El control de riesgo de hipoacusia, ¿no? El peligro es el ruido es la hipoacusia, la frecuencia, que no es constante, pero es de vez en cuando, ¿no? Generalmente cuando se realiza esta actividad, la severidad es 6, el riesgo es 9, ¿no? Y el nivel de riesgo es medio, ¿no? Los controles que se aplican acá, por ejemplo, es el utilizo de la EPP, que son las orejeras, ¿no? También los tapones, ¿no? Otra forma de control de este riesgo es la capacitación mediante un curso de hipoacusia, ¿no? Entonces, a eso se refieren los controles de mitigar estos riesgos que se presentan, ¿no? En determinada labor del trabajo, ¿no? Otros de riesgo, por ejemplo, de choque de vehículos. El peligro es el vehículo en movimiento, el riesgo es que se produzca un choque, ¿no? El riesgo generalmente es un riesgo alto, ¿no? ¿Y cómo realizaría el control del riesgo de choque de vehículos? Mediante el mantenimiento de los vehículos, mantenimiento de las vías por donde circula el vehículo, colocar señalizaciones de tránsito, la autorización de manejo, capacitación de manejo defensivo, procedimientos, ¿no? Los manuales de procedimiento, los famosos PETs, los PETs, que son los manuales de procedimientos, de cómo se manipulan los equipos, y el control ¿no? De descanso del chofer, ¿no? Así mismo como el dosaje etílico diario, ¿no? Generalmente estos controles se realizan en las zonas mineras, ¿no? Donde hay manipulación de material por vehículos, ¿no? Por vehículos que son finalmente bastante grandes y pesados, ¿no? Todo esto, si queremos hacer un formato hiper, el formato hiper que nos da la normatividad, por ejemplo, la resolución ministerial 05-2012 de TR, Ministerio de Trabajo, ¿no? Tenemos que es
En esta matriz se identifica la tarea, ¿no? La actividad que uno realiza, el peligro a que está expuesto, el riesgo que que puede ocasionar este peligro, ¿no? El índice de personas expuestas a ¿no? A estos riesgos, el índice, ¿no? Esto está dentro de las probabilidades, ¿no? Tenemos el índice de desprendimiento, el índice de capacitación, el índice de exposición al riesgo, el índice de probabilidad, ¿no? El índice de severidad, el riesgo, que es la probabilidad por la severidad, el nivel del riesgo, el riesgo significativo y qué medidas de control se han adoptado, ¿no? Esta matriz generalmente la empresa supervisora del Ministerio de Trabajo, ¿no? O SUNAFIL, son los que visitan las empresas y exigen, de acuerdo a normas, que se cuente con estos formatos hiper, ¿no? Y ahí la importancia de los hiper C, ¿no? Los hiper C, los famosos hiper C. Los hiper C, ¿no? Y generalmente estos formatos están para cualquier tipo de actividad que involucra un trabajo que puede ser administrativo, de producción, de servicios, ¿no? Entonces, las empresas ahora están legalmente obligadas a presentar estos formatos hiper C, ¿no? Por ejemplo, acá tengo un ejemplo de un formato hiper C, por ejemplo, para la operación de un torno convencional, ¿no? La tarea es operar un torno convencional. A la hora de operar un torno convencional, ¿qué peligro podemos tener? Caída de piezas o materiales por mala manipulación, es un peligro. Tenemos el siguiente uso de herramientas, atrapamiento por tornillo o la cadena del banco, ¿no? Proyección de partículas, ruido excesivo, ¿no? Todo esto son peligros que se presentan por operar un terno convencional, ¿no? ¿Qué riesgos pueden ocasionar por ejemplo, el peligro de caída de piezas o materiales por mala manipulación? Una lesión en alguna de las extremidades, ¿no? El uso de herramientas nos ocasiona el riesgo de que pueden generarse golpes contra objetos, aplastamiento de los dedos, ¿no? El atrapamiento por un tornillo, por ejemplo, el operario pierde alguna extremidad, ¿no? Por ejemplo, es por eso que cuando se manipula el entorno piden que generalmente no se use mangas largas, ¿no? Porque esto puede, ¿no? Enredarse cuando gira el chudo del entorno y si tienes manga larga te puede jalar y te puede ocasionar que pierdas un brazo, una mano, ¿no? Un dedo, ¿no? Y la proyección de partículas, por ejemplo, cuando estás maquinando hay desprendimiento de viruta, esto te ocasiona quemaduras leves en la piel, te puede caer en las vistas, ¿no? Esto te ocasiona pérdida de visión, ¿no? Y un ruido excesivo puede ser la pérdida de la audición, ¿no? Entonces, a esto le damos ciertos índices en la probabilidad. Índice de personas expuestas, 1, cuando es de menor de 2 o 3 personas, ¿no? Índice de procedimiento, entonces a esto, según la matriz que hemos visto anteriormente, ahí tenemos ciertos valores, estos valores que se le dan a este tipo de riesgo, ¿no? ¿No? Entonces, se va elaborando, se encuentra el nivel de riesgo, que generalmente vemos que son nivel de riesgo medio, medio, ¿no? Moderado, ¿no? El riesgo significativo, sí, sí, los riesgos son significativos, el nivel de riesgo, riesgos significativos, medidas de control. Entonces, por ejemplo, para la caída de piezas o materiales por mala manipulación, ¿qué control podríamos tomar ahí? Medidas de seguridad, uso de guantes, ¿no? Botas, punta de acero, ¿no?
manual de seguridad para el uso de guantes, ¿no? Manual de seguridad para el uso de los EPP, ¿no? Manual de seguridad para el uso de lentes, manual de seguridad para el uso de orejeras y tapones, ¿no? Entonces, para estandarizar todo esto, se hacen estos procedimientos técnicos, ¿no? Los famosos PETs, para mitigar este tipo de riesgo, ¿no? Entonces, este es en forma reducida. Hemos tratado de tocar este punto tan importante que son la elaboración de la matriz IPRC en toda actividad laboral, ya sea industrial, ya sea en cualquier tipo de trabajo, que puede ocasionar riesgos de accidentes laborales, ¿no? Y que generalmente están expuestos a peligros, ¿no? Y ver qué tipo de medidas de control se han adoptado, ¿no? Esto es todo correspondiente al tema que hemos tratado hoy día, que es el de la identificación de peligros y evaluación de riesgos y sus controles, más conocido como IPRCs, ¿no? Los famosos IPRC, y que es muy importante que ustedes lo conozcan porque esto es utilizado generalmente en empresas y en todo tipo de actividad que uno realiza en la vida. Siempre hay que tener en cuenta los peligros, los riesgos y la forma de cómo controlarlos. Bueno, eso es todo por hoy, jóvenes. Muchas gracias por su participación. Cualquier duda, cualquier pregunta con respecto a la práctica que se está formulando de este tema, lo pueden hacer por medio del WhatsApp, ¿no? Y eso es todo por hoy. Muchas gracias por su participación.